Hola, Dios les bendiga, queridos hermanos en Cristo. Es un gustazo poder conectarme con ustedes un ratito. Venimos ahorita con mi familia llegando de la iglesia. Fue un día hermoso, un día precioso. El día de ayer tuvimos un evento en la comunidad muy lindo donde tuvimos 500 personas que llegaron y pudimos compartir del amor del Cristo, del Señor, de lo que Él ha hecho por nosotros. Y la verdad que me siento súper orgulloso, súper feliz de nuestra iglesia por el amor que tienen para el Señor en servir, muchísimos voluntarios sirviendo al Señor para servir a la comunidad. Y bueno, hoy vengo con un día cansado, estuvimos todo el día afuera, desde ayer también todo el día, pero bueno, sentí en mi corazón conectarme un ratito, llegué aquí a la casa, estaba regando el pasto un ratito y estaba checando en mi correo, en mi celular, que aquí tengo mi celular, estaba checando un correo de un chico que me mandó y dije, bueno, estaba pensando en compartirle con amor una respuesta a su pregunta y dije, pues de una vez llego rápido, subo a mi estudio donde me conecto con ustedes y les saludo de una vez y le respondo la pregunta y se la envío. Así que estoy haciendo algo aquí esporádico, sin ninguna planeación, solamente el conectarme con ustedes un ratito. Les mando un afectuoso saludo en Cristo Jesús. Siempre me da mucho gusto recibir sus mensajes. A todos los estudiantes que están en nuestro seminario bíblico en línea, a todos los queridos hermanos de Iglesia Vida, que les amamos entrañablemente, que son nuestra segunda familia, y también nuestros hermanos en Cristo a la distancia. Siempre es una alegría saludarles y bueno, me estoy conectando aquí un ratito con ustedes. Fíjense que me hicieron una pregunta que creo que es muy común en nuestros tiempos, sobre todo en esto de la apologética cristiana, con el diálogo, con el catolicismo. Siempre es importante tener una actitud de diálogo porque es triste que muchas veces se sacan de contexto las palabras. Esto ha pasado muchísimo en creyentes que hacen programas respondiendo preguntas. Yo tengo, fíjense, tengo un video que se titula ¿De dónde surge la Iglesia Católica y los protestantes? Es un video que gracias a Dios ha sido de mucha bendición a mucha gente. Es un video que tiene alrededor de 153,000 views en uno de los canales de YouTube porque tenemos varias redes sociales. Y en ese video que dura 2 horas y 11 minutos hago un despliegue del desarrollo de la iglesia y explico cómo surge el contexto de la iglesia católica romana y por qué significa el contexto del protestantismo que surgió en Alemania buscando reformar la iglesia. Y ese video ha sido bastante visto, es de mucha bendición. Y tengo también un canal que se llama Firmes en la Verdad, lo que necesitas conocer para no ser engañado y dañado. Ese canal lo inicié yo creo que hace como 12 años atrás y todavía está allí. De hecho, no sé, hasta he pensado quizás cerrarlo porque no he tenido el tiempo de meterle más y más artículos. Esta semana alguien me preguntaba que cuándo iba a escribir un libro. Y fíjense que tengo varios libros que los dejé a medias. Tengo un libro sobre la respuesta al calvinismo, explicando el contexto de la teología reformada calvinista de una forma muy respetuosa, amorosa, porque son nuestros hermanos en la fe, estamos unidos en Cristo Jesús, solamente entendemos de forma distinta cómo sucede el proceso de la salvación del Señor y la extensión de la salvación del Señor. Pero tengo un libro de verdad que muy completo, con muchas páginas. Creo que tenía la última vez como 93 páginas avanzadas. Y desde entonces en mi canal, en el canal de Carlos Andrés Moore y en el de Tu Iglesia Vida, tengo como, me parece que son como 22 o 23 videos donde tomo la exégesis de cada pasaje bíblico. Por ejemplo, en el caso del calvinismo, agarro Juan capítulo 6, verso 44, donde Jesús dice que nadie puede llegar a Él si el Padre que le envió no le trae a Cristo. Y también tomo el libro el versículo de Romanos capítulo 9, donde habla de que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, de quien Dios tiene misericordia. Y trato de ir a cada pasaje que sostiene la posición calvinista y hago un exégesis del pasaje, no manipulando el texto, no metiéndole lo que yo creo que dice, sino viéndolo a la luz del capítulo en el que se encuentra ese texto, qué es lo que significa ese tema, ese texto, qué es lo que está diciendo. Veo que algunos se están conectando. Muchos saludos. Israel Flores, bendiciones. Un abrazo, querido hermano. Fernando Antuna, muchos saludos. María, Dios le bendiga. Aquí pueden dejar sus saludos, sus preguntas. Y bueno, yo sé que es bien tarde para aquí en Seattle, Washington, son las 9:20 de la noche. Quizá algunos ya se están preparando para dormir. Espero que Dios les haya bendecido. Aquellos que van a la iglesia, que hayan tenido
espero que vayan a la iglesia los domingos porque es el día que celebramos la resurrección de Jesús y espero que hayan tenido un día bendecido con sus iglesias, sus hermanos en Cristo en diferentes países. No se les olvide que es tan importante no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y pues siempre me da una alegría saludarlos y les animo a que sigan firmes en la fe en el Señor Jesucristo. Hermano Jesús Eduardo Perdomo, muchos saludos. He visto ahí varios de tus comentarios últimamente. Gracias por participar, gracias por estar conectado y al pendiente. Muchos saludos a todos los hermanos que se están conectando en las diferentes redes. Y fíjense, tengo una pregunta que me hicieron, la voy a contestar aquí. Dice, en el sitio de Firmes en la Verdad, les digo, tengo muchos artículos sobre sectas, sobre religiones, sobre preguntas de la Biblia. Inclusive hice una traducción de la Biblia. Tengo una audiobiblia, era mi intención comenzarla, del libro de Filipenses. Y lo comencé, hice todo el libro de Filipenses, comencé también el Evangelio de Juan y le llamé versión explicada y simplificada. Y así que era una idea muy, muy padre, decimos los mexicanos, porque se explicaba cada pasaje de la Biblia. Cuando había una palabra difícil o un concepto difícil, se explicaba. Por ejemplo, y llegaron los fariseos a Jesús, ¿no? Y en vez de decir los fariseos, explicaba, llegaron los fariseos y le ponía un paréntesis explicando quiénes eran de una manera súper breve, ¿no? Un partido religioso que buscaba estrictamente cumplir la ley de Moisés, por ejemplo. Entonces explicaba la Biblia de tal manera que la persona que no tenía ningún trasfondo de la Biblia lo escuchaba, iba entendiendo todo. Y ese era un proyecto que tenía. Entonces dejé a medias eso, dejé a medias el libro de calvinismo. Tengo un libro matrimonial que va a estar súper, porque el tema de los matrimonios es un tema que a mi esposa y yo nos ha gustado muchísimo desde que nos casamos hace 20 años atrás. Queríamos tener un matrimonio sólido y Dios nos ha usado cada año por los últimos 20 años para dar conferencias matrimoniales. Así que hemos explorado todos los temas más importantes sobre la consejería matrimonial. Y mi esposa y yo personalmente hemos atendido a más de 100 parejas que Dios nos ha permitido sentarnos con ellos, ayudarles, guiarles. Inclusive en nuestra iglesia tenemos un ministerio de coaching matrimonial. Entonces son áreas de pasión, de amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Ese ha sido como el ministerio con mi esposa. Mi ministerio ha sido, además del pastorado, que mi esposa, por cierto, ha sido una parte importantísima de que Dios nos ha permitido tener una iglesia súper bella, súper sana. Y parte ha sido el amor de mi esposa, mi compañera que Dios me dio de trabajar junto a mí en el ministerio, en el llamado que Dios nos ha dado. Pero en el tema juntos, Dios nos ha dado el tema matrimonial y el mío ha sido la apologética cristiana, la defensa de la fe. Desde joven me frustraba ver las sectas engañando a las personas y también me da tristeza, se me parte el corazón cuando veo gente sincera metida en una doctrina falsa y ahí voy yo metiéndome en problemas porque se me hace muy difícil callarme, ¿no? Como cuando decía el Señor, si nosotros no hablamos, las piedras hablarían. Y de esa manera yo no me puedo quedar callado cuando veo las sectas, las falsas doctrinas, cuando veo personas torciendo las escrituras. Mi corazón arde por eso y pues por lo mismo me meto en problemas porque hago videos explicando doctrinas falsas y obviamente que si hay una secta que tiene 8 millones de seguidores y hago un video sobre esa secta, pues obviamente muchos miles van a responder y van a atacar pero pues es parte del trabajo, parte de lo que Dios nos manda hacer, porque la labor de servirle al Señor no solamente es enseñar la palabra de forma sana, sino también decirle a la gente, advertirle a la gente del error, de la falsa doctrina, para que la gente no caiga en el error. Y yo sé que no cualquiera se mete en eso, pero eso dice la palabra, que el siervo de Dios debe con mansedumbre corregir a los que se oponen por si quizá Dios les permita escapar del lazo del diablo en el cual se encontraban cautivos a voluntad de él. Entonces necesitamos con amor compartir la verdad, aunque eso a veces nos lleve al rechazo de la gente. ¿Se acuerda cuando Pablo decía, me he vuelto su enemigo por decirles la verdad? Y a veces así pasa, cuando uno habla la verdad, la gente en vez de enojarse con la secta o con la falsa doctrina que les engañó, se enojan contigo, se enojan conmigo por decirles la verdad. Ahora, lo que sí, debemos ser conocidos por nuestro amor, porque la Biblia dice que nuestra amabilidad sea conocida por todos, porque el Señor está cerca.
Mira, estoy viendo aquí los saludos. Hermano Ezequiel, te mando un abrazo hasta Orlando. Me parece que estás en Orlando todavía. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo hasta la Florida. Dice, lo entiendo, hermano, me siento igual. Yo tengo tiempo que no he estado ocupado. Siempre oramos por ustedes. Qué lindo, hermano. Muchas gracias. Te mando un abrazo igualmente, hermano Ezequiel. Sé que Dios ha usado tu vida y también te ha puesto eso en el corazón. Nuestro hermano Ezequiel hizo un video muy, muy bueno en su tiempo que me tocó ver sobre raíces hebreas, explicando cómo surgió este movimiento tan fuerte en Latinoamérica, mucho a través de los mensajes traducidos de un pastor americano, y es un programa excelente. Nos pusimos en contacto, hicimos una amistad bonita. Eduardo Cantoni, Dios te bendiga. Un abrazo hasta Argentina. Dios le bendiga, hermana María, hasta Zapopan, Jalisco. Hermana Carmen Mera, que Dios le bendiga, le mandamos un abrazo, la queremos mucho, gracias por estar aquí conectada. Hermana Glenda Flores, Dios le bendiga, qué gusto me da ver dice mi hermana Mónica, Dios te bendiga, dice cena espiritual, pues sí, cena espiritual porque ya es en la noche. Pero bueno, qué bonito estar conectados con ustedes antes de ir a dormir. Bueno, antes de ir a dormir hay que leer la palabra, hay que orar con Dios, pero algunos de ustedes, algunos se duermen muy temprano y otros son búhos nocturnos, ¿no? Que se duermen hasta las 11, a las 12, depende. Ahorita son las 9:27 de la noche aquí, un poco tarde me conecté, que son las 10:27 de la Ciudad de México y son pues las 11 de otros lugares, las 12 de otros lugares. Pero bueno, Eliseo Lozano, te mando un abrazo. Hermana Gaby, hermana Gabriela Vázquez, le mando un abrazo grande. Ustedes, su familia, son importantes para nosotros. Les amamos a todos en casa. Que Dios les bendiga. Y bueno, quiero compartir un poquito, a ver hasta dónde. Ahora sí me entró la loquera en la noche de conectarme ahora, porque vi un correo. Siempre estoy contestando mensajes que la gente me escribe, mucha gente retadora de diferentes falsas doctrinas, porque ahora sí que le he tirado a todo con amabilidad, con amor, pero explicando la verdad. Y pues respondo muchos mensajes diariamente. Y me escribe un joven y dice, soy un joven estudiante de la palabra con mucho deseo de aprender la verdad. Nuestro hermano Ricardo, te mando un saludo, un abrazo. Si ves este programa, te lo voy a hacer llegar. Dice, casi en todos los temas que he leído de ustedes he visto y concordado mucho con sus enseñanzas por sus fuertes bases bíblicas. Dice, le escribo para preguntar acerca de un tema muy controversial de nuestros tiempos, la validación de las iglesias. Dice, según la promesa del Señor Jesús en Mateo 16:18, la iglesia del Señor nunca dejaría de existir hasta que el Señor vuelva por su iglesia. Y dice, podríamos decir cuál denominación conocida hoy sería la línea de las iglesias del Señor. Entonces, y dice, hasta dónde he rastreado históricamente los anabautistas, que fue un movimiento que en el tiempo de la Reforma, que se les acusó de rebautizar, por eso se llama anabautistas, rebautizadores. Comenzó con un sacerdote católico llamado Jorge Blaurock y Félix Mans y otros compañeros de él, que fue en un día de enero, imagínate, en el frío, en el siglo XVI, se bautizaron en el invierno para cumplir el mandato de Jesús, que él dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, y habla de enseñarles y habla de bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces llegó un punto que en la iglesia, en la época medieval, se empezaron a practicar, bueno, ya desde el siglo segundo tardío, y sobre todo ya en el siglo tercero, pero todavía no era algo ampliamente que se practicaba en la iglesia. Eso ya comienza en el siglo quinto, es donde comienza a agarrar auge, en el siglo cuarto, siglo quinto, el bautismo de los infantes, donde la gente pensaba que el bautismo quitaba el pecado original. Entonces, por temor a que sus hijos fueran al infierno, que estuvieran en eterna perdición, comenzaron a bautizar a los bebés. Pero en la Biblia vemos, por ejemplo, cuando llega Juan el Bautista bautizando, él llega proclamando un arrepentimiento para con Dios. Y cuando Jesús manda a los discípulos también a bautizar, y el mensaje de Jesús era arrepiéntanse y crean en el Evangelio, las buenas noticias de que había llegado el reino de Dios a través de la venida del Mesías, de Cristo. Y siempre el arrepentimiento requería la condición, el bautismo tenía la condición del arrepentimiento y la fe, cosa que un infante, un bebé, es imposible que un infante, un bebé
puedan arrepentirse y poner su confianza en Dios. No tienen la capacidad de razonar y la conciencia para entender de que han pecado. De hecho, Jesús dijo que tenemos que sernos como niños para entrar en el reino de los cielos en cuanto a la inocencia, la humildad, la dependencia de Dios. Pero en la Biblia nunca vemos un bautismo de un infante. Y de hecho hay un documento temprano en la historia de la iglesia que se llama la Didaque, la enseñanza de los 12 apóstoles. No es precisamente la enseñanza de los 12 apóstoles, sino ese es el título del documento, es un tratado sobre la práctica de la vida cristiana. Y una de los capítulos habla del bautismo y habla que para bautizarse, dice la Didaque, que era importante pasar por un proceso, un periodo de ayuno y de oración, que es imposible que pues un infante pase por ayuno y oración, y dice que de preferencia en el bautismo que fuera agua fría, y la palabra baptizo en griego significa sumergir, entonces de preferencia tenía que ser agua que corría y agua fría, pues no vas a meter a un bebé en un río, en agua fría, en un agua corriente que se lo lleva a la corriente, y por supuesto un infante no puede pasar por un periodo de oración y de ayuno. También por ejemplo, los padres capadocios, los padres de la iglesia de Capadocia, que hablaron mucho sobre la Trinidad, por ejemplo, podemos ver hay documentos históricos donde podemos ver sus bautismos y no se bautizaron de bebés. Entonces, por ejemplo, San Agustín, su madre Santa Mónica, ella oraba mucho por su hijo y no lo bautizó de infante. Entonces, esto del bautismo de infantes es un desarrollo de la iglesia, pero no es algo que el Nuevo Testamento establece. Entonces, los anabautistas fueron creyentes que comenzaron a obedecer al Señor en ese mandato de Cristo de bautizarnos identificados con Él y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces este hermano me pregunta si los anabautistas son una iglesia primitiva que se puede rastrear el desarrollo histórico antes de la Reforma Protestante y que son hoy en día los bautistas. Bueno, mi respuesta a nuestro querido hermano Ricardo sería que no. Hubo un tratado en principios del siglo XX que fue escrito por un hombre de Dios bautista, de apellido Carroll, y él escribió un libro que se llama The Trail of the Blood. ¿Cómo se llama eso en español? El rastro de la sangre. Y hablaba cómo diferentes cristianos han sido perseguidos a lo largo de la historia, a través de la historia de la iglesia. Entonces él rastreaba diferentes grupos. El problema es que entre ellos rastreó grupos que se habían escuchado, que ahora ya conocemos mucho más profundamente y que algunos de ellos tenían puntos de vista heréticos que no necesariamente son cristianos. Entonces, no, los bautistas no vienen no vienen de estos grupos primitivos. Los bautistas, la denominación bautista es una denominación cristiana que surgió en Inglaterra por gente que buscaba la reforma de la iglesia, buscaba pureza, porque el rey de Inglaterra era el jefe de la cabeza de la iglesia. Pero entonces no vienen de allí. Ahora, quiero aclarar que mi denominación cristiana es bautista, pero yo no enfatizo casi que soy bautista o los bautistas, porque siempre digo, nosotros no predicamos una religión o nuestra denominación, sino el evangelio, una relación personal con Jesucristo. Ahora, ¿por qué soy bautista? Porque me identifico, porque todos nos identificamos con un grupo de cristianos de cierta época que creemos en común ciertas cosas. ¿Qué es lo que hace un bautista bautista? Creer que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Y esto también lo creen los metodistas, los anglicanos, los luteranos, hasta el catolicismo romano, la iglesia ortodoxa griega creen que la Biblia es la palabra de Dios. En eso estamos totalmente de acuerdo todos, unidos. Eh, Creemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no es la caricatura de que no importa cómo vivas, porque alguien que no le importa cómo vivir, pues no ha sido salvo realmente. Pero Efesios 2, 8 al 9 es clarísimo que somos salvos por gracia. Significa que no merecemos ser rescatados de nuestros pecados porque hemos pecado contra Dios y nuestros pecados nos separan de Dios y de la santidad de Dios. Pero Dios nos amó tanto que dio su vida en la cruz Jesucristo para rescatarnos de nuestros pecados y es un regalo de gracia que no merecemos
Y dice la escritura claramente, y el apóstol Pablo desarrolla esto súper ampliamente en el libro de Romanos, en la carta a los Gálatas, que es por medio de la fe. Y Santiago también nos dice que la fe sin obras es muerta. La fe genuina es una fe que obra cuando ha habido una confianza en Dios, un arrepentimiento real en nosotros, claro, por la obra de Dios en nuestro corazón, del Espíritu Santo. Indudablemente tu vida y mi vida tienen que dar fruto de que queremos agradar al Señor y comenzar a seguirle en nuestra forma de vivir. Entonces, somos salvos por gracia, por medio de la fe, y obviamente que la fe es una fe que produce frutos de arrepentimiento en nuestras vidas. Entonces, soy bautista porque los bautistas creen en la salvación por gracia, por medio de la fe, no a través de los sacramentos de una iglesia especial. La denominación bautista cree en el sacerdocio del creyente. Tanto el apóstol Pedro, el apóstol San Pedro y el apóstol San Juan en el libro de Apocalipsis, si es que Apocalipsis lo escribió San Juan, porque también existe la posibilidad que haya sido Juan el anciano, otro hombre de Dios, pero no vamos a entrar en eso sobre la autoría de Apocalipsis, pero lo que sí es que Juan, que escribe Apocalipsis, dice que nosotros somos un pueblo de sacerdotes para Dios. Un pueblo, ¿qué son los sacerdotes? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran aquellos que tenían el privilegio de acercarse a la presencia de Dios y tenían que ser santos, vivir, de hecho tenían inscrito el sumo sacerdote un letrero que decía santidad al Señor, tenían que vivir una vida apartada para Dios. Entonces Dios nos ha hecho a nosotros un pueblo apartado para pertenecerle a Dios. Pero somos un pueblo de sacerdotes para Dios. Perdón, estoy volteando a ver entre las preguntas que me escriben y entre la pregunta que me escribió este chico, estoy viendo, de que por qué, porque estamos hablando de los bautistas. Entonces los bautistas creen en el sacerdocio del creyente, o sea que el sacerdote de la iglesia no tiene más autoridad o más amor de Dios hacia él que el ser humano común que es sincero delante de Dios. Es lo que le decía Pedro, ¿no? Ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en todo lugar se agrada de aquellos que le buscan y hacen justicia. Dios no hace acepción de personas. Entonces, ciertamente Dios ama a su pueblo y Dios ama a sus justos, aquellos que buscan vivir una vida agradable delante de Él, lo que dice la Escritura, ¿no? Verán que hago diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve. Pero Dios, el acceso a Dios fue abierto a través de la sangre de Cristo en la cruz. Por eso el libro de Hebreos dice que Jesús partió el velo que separaba el lugar santo del Santísimo y que por eso podemos acercarnos confiadamente, sin temor de que vamos a caer fulminados por nuestros pecados. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Entonces, lo que me gusta de la denominación bautista es que cree eso, que tenemos el acceso a la presencia de Dios y que podemos orar y acercarnos al Señor por medio de la sangre de Jesús que nos compró. El bautista cree que la Biblia es palabra de Dios, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, que hay dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Entonces son cosas que son muy lindas, he recibido el amor de una comunidad muy hermosa. Por ejemplo, en Estados Unidos, la denominación que pertenecemos tiene 17 millones de miembros y si contamos en todo el mundo son alrededor de 35 millones. Pero si son 17 millones de miembros, cooperan entre todos. Nuestra iglesia manda ofrendas y sostienen 6 seminarios súper buenos, sumamente buenos académicamente, espiritualmente, capacitan a muy buenos líderes en el mundo. Y cada vez que hay necesidad de un desastre natural, ahí están repartiendo comida en momentos difíciles. Creo que 80% de la movilización de la Cruz Roja en tiempos de desastre, los bautistas participan y dan de comer a los necesitados. Entonces, y sostienen alrededor de 10.500 misioneros, o por lo menos ese era el dato hace unos 10 años atrás, en más de 153 países. Entonces, muy linda la cooperación que existe. Pero nunca predicamos nuestra denominación. Por ahí alguien me hizo un video diciendo que yo decía que tú tienes que ser bautista. Para nada. Hicieron una caricatura de mi posición, porque yo nunca he dicho eso. Yo nunca he
predicado una denominación, porque amo a mis hermanos calvinistas, a mis hermanos metodistas, a mis hermanos presbiterianos, a mis hermanos luteranos, a mis hermanos anglicanos. Si estamos en Cristo, eso es lo que nos une y nos hace la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia del Señor. El problema con algunos, sobre todo las sectas o el catolicismo romano, es que confunden el concepto de la iglesia en el Nuevo Testamento con el concepto de la institución o de la denominación particular, porque las denominaciones no es lo mismo cuando había 1 millón de cristianos en el mundo, en los principios del cristianismo, cuando el cristianismo se encontraba buscando sobrevivir ante el surgimiento de sectas como el arrianismo, que negaba la divinidad de Jesucristo, o por ejemplo el gnosticismo, que negaba que Jesús vino en cuerpo humano y murió en la cruz y, y distorsionaba el carácter de Dios, el gnosticismo. Entonces muchos padres de la iglesia tuvieron que enfatizar la catolicidad de la iglesia. O sea, el católico significa el todo de la iglesia, la universalidad, la iglesia en todas partes. No es lo mismo que el día de hoy, que no tenemos 1 millón de cristianos, sino tenemos 2.4 billones de cristianos expandidos por el mundo a lo largo de una historia en el que Dios ha sido misericordioso con su iglesia a pesar de los errores que la iglesia, las iglesias y los cristianos cometemos, porque todos somos seres falibles, necesitados de la gracia de Dios. Entonces, no es lo mismo ahora que Dios ha permitido que surjan denominaciones de creyentes que se identifican con Cristo, que muchos han sufrido por Cristo, y eso solamente son denominaciones, grupos que se les denomina de cierta forma. Al cristianismo primitivo, en el libro de los Hechos, vemos que se les denominaba los del camino. Nunca se les llamaba iglesia ortodoxa, ni iglesia católica, ni nada. Se les llamaba cristianos en Antioquía. En Hechos capítulo 11 a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en esta ciudad, donde que esta ciudad de Antioquía fue la que mandó a Pablo y a Bernabé en los primeros viajes misioneros. Y se les llamaba los del camino. O sea, la gente tiende a poner apodos a la gente, y en este caso a los cristianos, por ser seguidores de Cristo, por proclamar a Cristo, se les llamó cristianos. A los anabaptistas eran creyentes en Jesús, que tenían pasión por Dios, y la gente les puso rebautizadores, ¿no? Y a los bautistas igual, estos creyentes de Inglaterra que buscaban servir al Señor y purificar la iglesia, y redescubrieron la necesidad del arrepentimiento y el bautismo de los adultos, les llamaron de burla bautistas. Juan Wesley, un ministro de la iglesia de Inglaterra, a la iglesia católica de Inglaterra se le llamó anglicana porque era de Inglaterra, anglicana. Juan Wesley, que era un ministro de la iglesia anglicana, se le llamó, él comenzó a establecer, él estudió en Oxford con su hermano Charles Wesley y estableció grupos de discipulado donde escudriñaban las escrituras y estudiaban la Biblia de forma muy metódica, entonces se les llamó metodistas. A la reforma, como la que dirigió Calvino, por ejemplo, o Knox, John Knox, se les llamó presbiterianos por su sistema de gobierno basado en presbíteros, en ancianos que cuidaban de la iglesia de Dios. Entonces, las denominaciones son solo eso. Déjame doy una pasadita aquí. Muchos saludos a todos los que están conectados. Eh, Dice Eliseo Lozano: lo que me gusta de la Iglesia Católica es el orden y respeto que tienen a sus edificios, pero desafortunadamente no por las imágenes. Exacto. Y ahí tengo unos programas que voy a hacer donde muestro sin lugar a dudas que esto de las imágenes es algo que surgió del paganismo y que padres de la iglesia escriben en contra de esto. Hubo una controversia iconoclástica y fue hasta el segundo concilio de Nicea en el año 787 que ya se establece lo de las imágenes, pero estás hablando en el siglo VIII después de Jesucristo. Pero sí, exactamente, Carla dice pentecostales también. No me acuerdo de qué parte lo comentaste, Carla, de lo que estábamos hablando, pero el movimiento pentecostés surge en Azusa, en Estados Unidos, entre 1903 a 1906. Y pues obviamente fue una bomba en Latinoamérica. La mayoría de las denominaciones cristianas evangélicas son pentecostales en nuestros tiempos, y pues surgieron apenas en los últimos 100 años.
Eh, Dice Eliseo Lozano, ¿será posible rescatar algunas formas denominacionales para formar nuestra forma de creer? Debiera ser una iglesia que agrada a Dios. No entiendo bien. Siempre como cristianos nosotros podemos explorar y tomar la riqueza de hombres de Dios y de la iglesia a lo largo de 2000 años, porque hay riqueza en los diferentes siervos de Dios, desde Clemente de Roma, que escribe su carta a los Corintios, eh, hasta Ignacio de Antioquía inclusive, que la Iglesia Católica lo levanta mucho porque él menciona a la Iglesia Católica, habla de la Eucaristía como el cuerpo y la sangre del Señor. Todos ellos fueron nuestros hermanos en la fe. Policarpo, me encanta Policarpo, tiene un gran testimonio que escribe su carta a los filipenses. Estaba viendo varios de sus saludos, muchas gracias, bendiciones a cada uno de ustedes que está escribiendo. Y bueno, quiero continuar leyendo esta pregunta. Estoy respondiendo a una pregunta que me escribió un hermano en Cristo, Ricardo se llama. Y la pregunta es, le escribo para preguntar acerca de un tema muy controversial hoy en día, la validación de las iglesias. Según la promesa del Señor Jesús, en Mateo 16:18, la iglesia del Señor nunca dejaría de existir hasta que el Señor vuelva por su iglesia. En Mateo 16:18, Jesús estaba hablando acerca de su identidad, ¿no? ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que eres Elías, otros el profeta que habrá de venir. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice, tú eres lleno de la revelación del Padre en él, de la presencia, de la guía del Espíritu de Dios, le fue revelado y dijo, tú eres el Cristo, tú eres el ungido de Dios, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo, eres bienaventurado, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús le dice que yo te digo que tú eres, Jesús preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y a Pedro le dice, yo te digo que tú eres Petros, tú eres, acuérdense que se llamaba Simón, y Cristo le cambia el nombre a Petros, que significa piedra. Y dice, sobre esta Petra, utiliza una palabra diferente en el idioma griego, inspirado por Dios en el Evangelio de Mateo. Es cierto que en arameo es la palabra Cefas, pero está muy claro en Mateo 16:18 en griego, porque dice, yo te digo que tú eres Petros y sobre esta Petra. O sea, Cristo no dice, yo te digo que tú eres Petros y sobre Petros edificaré mi iglesia. Y hay distintos padres de la iglesia que interpretan este pasaje de forma distinta. Algunos interpretan que Cristo estaba dándole a Pedro la responsabilidad de levantar su iglesia, de edificarla, que es verdad, porque Cristo comisionó a los 12 apóstoles y Pedro era uno de estos apóstoles de Cristo y era uno de los líderes principales entre los apóstoles y le dijo que son llamados columnas, inclusive en el libro de Santiago, o sea, en el libro de Santiago Pablo habla de Pedro y habla de Santiago. No habla de una primacía de Pedro, sino habla de Pedro y de Santiago, el hermano del Señor, que fue jefe de la iglesia en Jerusalén, y dice que eran considerados columnas en plural. Pero le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Utiliza otra palabra. Y unos padres de la iglesia dicen, no, Cristo está hablando de la persona de quién es Él, porque la pregunta fue, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Entonces le dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta Petra, sobre esta roca, sobre esta base sólida de la identidad de Jesús como el Mesías, edificaré mi iglesia. Entonces, algunos lo ven que se refiere a Cristo, otros que se refieren a la confesión de que Jesús es el Mesías, y sobre esa verdad sería edificada la iglesia. Otros padres de la iglesia lo ven como que la iglesia se edificaría sobre Pedro. Y le dice, y a ti te daré las llaves del reino, lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Pero este poder que le da o autoridad que le da Jesús a Pedro es una autoridad de guiar a la iglesia de Dios. Eso es lo que significa atar y desatar, permitir o prohibir. Y esta misma autoridad, estas llaves del reino y la autoridad de atar y desatar, se les da a todos los otros apóstoles 2 capítulos después en Mateo 18. Jesús les da esta misma autoridad a todos los apóstoles, no la exclusividad se le da a Pedro. Y es interesante porque en ese mismo pasaje, Pedro intenta persuadir a Jesús que no vaya a la muerte por nuestros pecados, y Cristo le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Y es interesante porque si verdaderamente este texto dijera que Cristo dejó un papa a cabeza de la iglesia, el texto jamás especifica que Pedro iba a dejar a otra persona
que iba a ser el jefe de la iglesia, que después iba a dejar a otra persona, que iba a ser el jefe de la iglesia y que por 2000 años hasta ahora siempre iba a haber un papa rigiendo la iglesia como el jefe supremo que tiene la autoridad de atar y desatar y las llaves del reino. No, esas llaves del reino y la autoridad de atar y desatar fueron dadas a todos. Y las llaves del reino es la autoridad de abrir el reino de los cielos, que vemos a Pedro predicando en Hechos capítulo 2 y 3000 personas vienen a los pies de Cristo y se bautizan en ese día. Es la autoridad de proclamar el evangelio que salva a la gente y que abre las puertas del reino de los cielos. Y es interesante porque ese concepto del papado no existe en, o sea, ningún otro verso. Están basando una institución en un versículo. Claro que hay otro, tratan de justificarlo diciendo, cuando Pedro niega a Jesús, le dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y dicen, ya ves, él tenía que confirmar a tus hermanos. Alimenta mis ovejas. Ya ves, él es el que alimenta sus ovejas. Pedro tenía un rol definitivamente de liderazgo. Era uno de los apóstoles enviados por Jesús junto con Juan, con Jacobo, los tres más cercanos al Señor Jesús. Pero de ninguna manera no hay otro pasaje en el Nuevo Testamento que diga que hable de la institución del papado. Y por eso cuando uno lee los primeros cristianos que escriben a la muerte de los apóstoles, que son los padres apostólicos, no vemos cero del papado. Vemos que Clemente de Roma escribe una carta a los corintios para ayudarles y jamás invoca una posición de papa, una autoridad especial, única, como la que tiene la primacía y la cabeza de todos los obispos. Jamás existe eso, no existe. Cuando San Ignacio de Antioquía escribe su carta a los romanos, manda saludos, por ejemplo, Clemente manda saludos de la iglesia de Roma toda, no de él como el papa, ¿no? Y cuando San Ignacio de Antioquía escribe su carta a los romanos, que va rumbo al martirio en Roma, jamás manda saludos a ningún obispo de Roma, es más, no solamente no menciona el papado, no manda saludos ni siquiera al obispo de Roma. Entonces, esto es algo ausente totalmente. Ya cuando leemos a Ireneo de León, uno de los primeros apologistas, en el año 180, no menciona cero del papado. Habla de la ilustre Roma, porque él estaba en Francia, en Lyon, lo que después sería Francia, y él estaba combatiendo el gnosticismo, y él hablaba de la fe de la iglesia de Roma, porque era la iglesia más cercana a él, y hablaba de los obispos Pedro y Pablo, que fueron muertos bajo la persecución romana, pero no mencionan nada de ningún papa, cero papado. Entonces lo que vemos es que el papado es un desarrollo tardío. Y este mismo pasaje de Mateo 16, 18, Jesús dice, en este versículo, dice que dice, yo estableceré mi iglesia. Y ahí los católicos dicen, ya ves, dice mi iglesia, no mis iglesias. Claro, porque la eclesía era una alusión a mi pueblo. Yo estableceré mi pueblo, yo estableceré mi pueblo santo, salvo por medio de la sangre que Jesús iba a derramar. Dice, yo estableceré mi iglesia. Es que la Biblia habla de la iglesia, en forma general, toda la iglesia del Señor, y esa iglesia distribuida en diferentes ciudades y en diferentes comunidades de fe se les llama las iglesias, ¿no? Por eso Cristo escribe, se le revela a Juan en el Apocalipsis y escribe 7 mensajes, el mensaje a las iglesias en plural, ¿no? A las 7 iglesias del Apocalipsis. Y en el libro de Romanos se habla de personas que tienen iglesias en sus casas. Entonces la Biblia habla de la iglesia y habla de las iglesias que son parte de la iglesia. Pero dice Jesús, yo estableceré mi iglesia y las puertas del Hades, dice, del reino de la muerte, no prevalecerán contra ella. Entonces, los católicos romanos les encanta citar este pasaje porque dicen, no, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el tema del diálogo del cristianismo y el catolicismo? Es como cuando nuestros hermanos amados calvinistas sacan el tema de la soberanía de Dios. No, es que Dios es soberano y Dios es soberano en la salvación. Y yo digo un rotundo amén. Pero eso que tiene que ver con el calvinismo. Que Dios es soberano significa que Él hace lo que le place y no le tiene que rendir cuentas a nadie porque Él es Dios. Él es sabio, Él es infinitamente omnisciente, todo lo sabe.
y lo que Dios hace es justo y correcto. Y aun si Dios hace algo que consideramos que es injusto, Él sabrá por qué lo hace y Él es soberano. No le rinde cuentas a nadie. Tú y yo no le podemos rendir cuentas de, a ver, Dios, tú tienes que rendirme cuentas a mí. Dime por qué hiciste esto, ¿no? Entonces, Dios es soberano. Que Él sea soberano no significa que el calvinismo sea una interpretación de la soteriología o de la doctrina de la salvación correcta. Nada tiene que ver. Y lo mismo Mateo 16, 18. Que las puertas de la muerte no prevalezcan contra la iglesia no tiene absolutamente nada que ver con que la organización del catolicismo romano actual sea la única iglesia verdadera de Jesucristo. Nada que ver. Lo único que significa es que Cristo va a establecer a su pueblo, que va a proclamar su evangelio y que su evangelio va a ser proclamado por las edades para que la gente sea salva, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y lo único que dice es que la muerte no va a prevalecer contra la iglesia. ¿Cuántas persecuciones la iglesia de Cristo ha sobrevivido desde sus inicios, comenzando desde la persecución de los judíos sobre los creyentes los primeros judíos creyentes también, que fueron perseguidos por el sistema religioso? La persecución de Nerón en el año 64 contra los cristianos, que terminó con la muerte de Pablo y del apóstol Pedro. Las grandes persecuciones del emperador Diocleciano, Decio, los distintos emperadores que persiguieron a la iglesia, y la persecución hasta el día de hoy. La muerte no ha prevalecido contra la iglesia del Señor. Entonces, la promesa del Señor Jesús, lo que pasa es que hace poquito alguien me decía, una persona católica romana, no, es que el pastor Carlos Andrés Moore cree en la gran apostasía. Me hizo una caricatura de lo que yo creo y presentó un punto falso, porque yo nunca estaba hablando de que los bautistas son el único grupo verdadero, ni que yo por ser bautista tengo la verdad más que cualquier otro, nada que ver. Y también dijo que yo me adhiero a la teoría de la gran apostasía, que la iglesia se perdió hasta que se reformó y vino a la verdad. No, la iglesia ha continuado. Los mismos reformadores eran parte de la iglesia medieval y lo que querían era reformar la iglesia. Entonces, cuando me dicen eso, o me dicen que algunos dicen que creemos un deísmo eclesial. El deísmo es una posición del siglo XVII, XVIII principalmente, en el siglo XVII y XVIII, que creía que Dios existe, pero que Dios no interviene en los asuntos del ser humano. Era un estar en contra de la manifestación sobrenatural de Dios o de la acción de Dios en el mundo. Ese es el deísmo, como que Dios ha abandonado al mundo. Y eso no es verdad. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios sigue estando presente en nuestras vidas, sigue respondiendo oraciones, sigue restaurando familias, matrimonios, sacando a las personas del pecado, de las adicciones, haciendo que la mujer estéril dé a luz. Dios sigue sanando cáncer, enfermedades incurables, porque Dios es Dios, Él es poderoso. Entonces no creemos en un deísmo eclesial, no creemos que Dios abandonó a su iglesia. Más bien, Dios ha trabajado en su iglesia a pesar de las metidas de pata, de las regazones de ciertos hombres de Dios a través de la historia. Siempre ha habido luz, siempre han existido personas que aman a Dios con un profundo respeto, que se apoyan en las escrituras y que quieren agradar al Señor. Entonces, las puertas de la muerte no han prevalecido contra la iglesia. No, la iglesia de Cristo ha estado viva por 2000 años. Eso no significa que la Iglesia Católica Romana sea la iglesia que Jesucristo dejó, y mucho menos en su desarrollo y su forma actual, donde claramente en el siglo, por ejemplo, en 1215, el Cuarto Concilio de Letrán entiende por primera vez el entendimiento de la Eucaristía como transubstanciación. Pero este mismo concilio es el concilio que establece las bases de la Santa Inquisición. Entonces van a decir, no, es que el Espíritu Santo siempre guía a la iglesia y la iglesia es infalible. Bueno, ¿tú crees? Le haría una pregunta a un amigo, con todo respeto y amor, a un amigo católico romano. ¿Tú sinceramente crees que el Espíritu Santo guió a la Iglesia Católica Romana a estipular las bases de la Santa Inquisición? ¿Tú crees que es correcto el uso de la violencia contra otros seres humanos que enseñan la herejía o que se desvían de las enseñanzas oficiales
de la institución eclesiástica a la que perteneces. Tú crees que es bueno torturarlos, azotarlos, arrancarles la piel vivos, eh, sangrarlos con cuchillos, quemarlos en la hoguera. ¿Tú crees que esa es la obra de Dios, de Cristo, que dijo que amemos a nuestros enemigos, que bendigamos a aquellos que nos persiguen? ¿Tú crees que que el Espíritu Santo guió a la Iglesia Católica Romana en el siglo XIII a estipular la Santa Inquisición? ¿Tú crees que la Iglesia fue infalible en esa declaración, que de verdad hablaba con Dios y que Dios no se equivoca al hablar a través de hombres en concilios reunidos como el Cuarto Concilio de Letrán? Sería absurdo pensar eso, porque es claro, por sus frutos los conocerás. Eso no es un fruto de la Iglesia de Cristo Jesús, ni de las enseñanzas de Cristo. Ahora, eso no significa que dentro del vasto catolicismo en la época medieval no hubiera luz o no hubiera verdaderos cristianos en la iglesia. Por supuesto que sí los hubo. Entonces hay personas que se agarran de este texto y dicen, es que las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Estamos de acuerdo? Decimos un rotundo amén. Amén a eso. La iglesia no ha cesado de existir en sus 2000 años. Nunca hubo una total apostasía. De hecho, hasta el día de hoy, yo les digo, yo sigo viendo, por la gracia de Dios en nuestra iglesia, personas restauradas por el poder de Dios, que el Señor cambia y transforma sus vidas y que llega Jesús a sus corazones y de repente hay un gozo, una alegría, una paz con Dios, una restauración de propósito, de vida, que Dios toma algo vil y destruido y lleno de malos hábitos y de adicciones y de maledicencia y de amargura y de odio y hasta pensamientos de suicidio, y llega Cristo y lo transforma totalmente con su poder y dice, Señor, bendito sea tu nombre, tú estás vivo, trabajando en tu iglesia. Como quisiera gritarle a los cuatro vientos a estas personas que son muy rígidas en su posición, creyendo que no hay salvación. Bueno, la Iglesia Católica Romana ya dijo que sí hay salvación fuera de la Iglesia Católica Romana, contradiciendo lo que en muchos concilios anteriores decían que era imposible que hubiera salvación fuera de la Iglesia, o que someterse al romano pontífice era necesario para la salvación de las personas. Bueno, aquí estamos platicando. Déjame ver cómo estamos todos. Dios les bendiga a todos. Edgardo Hueso, te mando un abrazo, querido hermano. Ahí te mandé un mensaje. Que Dios te bendiga. Espero que estés muy bien con tu familia. Dice Juan de Palacio, ¿eres salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Exacto. Eso es lo que dice San Pablo, ¿no? Le pregunta el carcelero de Filipos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo no le dice, métete en la institución correcta, sigue a Pedro como tu cabeza sobre ti y recibe los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía y serás salvo, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dice el carcelero de Filipos. Y, y Pablo, lleno del poder de Dios, le dice, cree, confía, entrega tu corazón, porque eso es confiar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Exactamente, hermano. Muchos saludos a todos. Qué bonito ver ahí sus comentarios. Bueno, entonces, dando la respuesta a este hermano en Cristo, ya estoy hasta afónico porque estuve predicando un mensaje evangelístico ayer que le digo que tuvimos, gracias a Dios, yo creo que unas 500 personas en una como feria de la comunidad que hicimos, un evento precioso, maravilloso. Gracias, querida iglesia, a todos los que fueron partícipes, voluntarios. Y ahí está nuestra iglesia, vidas transformadas por el poder de Cristo. Las puertas de la muerte no han prevalecido contra su iglesia. Entonces, la iglesia verdadera, creo que algo que te puede ayudar, Ricardo, en esta pregunta que me hiciste, algo que te puede ayudar es que aquí tengo una respuesta que di hace tiempo de alguien que me preguntó, ¿quién les mandó a abrir nuevas iglesias, no? Porque si algunos se quejan, ¿no? Que los protestantes abren por ahí me insultaron que yo soy pastor de garage, ¿no? Como que nada más me autoproclamé pastor, ¿no? A mí me ordenaron en esta denominación y fui al seminario y me capacité por la gracia de Dios. Dediqué 10 años de mi vida a la educación académica formal y Dios me permitió en su gracia tener una maestría y un doctorado. Y muchas veces tengo que repetir esto
Y aunque puede sonar chocante o puede sonar falto de humildad, para nada esa es la motivación de mi corazón. Yo soy una persona muy consciente y creo que eso debe ser para cada cristiano, seamos quienes seamos, que separados de Cristo nada somos, que nadie es más que nadie. Yo no valgo más que otras personas por haber estudiado. O sea, Dios ha tenido gracia y misericordia sobre mí y Dios ama a las personas por igual. Y nadie por haber estudiado algo vale más que alguien, pero sí es algo que se debe respetar la educación. Porque es como si, ¿quién quieres que te opere del corazón si tienes problemas del corazón? ¿Quieres que te opere un cirujano, cardiólogo, experimentado? ¿O quieres que te opere del corazón la enfermera del hospital? ¿O quieres que te opere del corazón un buen amigo que le gusta mucho leer libros de medicina? Pues obviamente quieres que es una persona profesional. Entonces sí es importante cuando hablamos de estos temas hablar de la educación que nos respalda, dentro de la humildad de saber que no lo sabemos todo, que podemos equivocarnos, errar, que los mismos padres de la iglesia como San Agustín cambiaron de postura, que los grandes gigantes de la fe, doctores en teología, en ocasiones a través de su vida, al estudiar más profundamente un tema, llegan a una conclusión distinta al tener más luz. Y eso es de sabios, eso es de gente humilde. Pero bueno, el punto es de que es importante a veces comentar lo que nos respalda de estudios, porque no somos un pastor de garage que nada más se me ocurrió y Dios me llamó y sin preparación alguna estamos hablando lo que no sabemos o lo que no conocemos. Y por eso muchas veces enfatizo eso, no de ninguna manera para ser presuntuoso, porque nada somos sin el Señor y todas las personas tenemos el mismo valor ante Dios. Pero es importante a veces mencionarlo y a veces en los comentarios de YouTube muchas veces lo tengo que mencionar, sobre todo cuando me dicen, estúdiele más, pastorcito, estúdiele más, es usted un ignorante. Y le digo, mira, pasé 10 años de mi vida, tengo una maestría en teología con lenguas bíblicas, un doctorado, que tomaron 10 años de mi vida en instituciones académicas acreditadas. Y cuando menciono eso, para nada es para subirme yo o creerme más o no tener humildad, sino para ponerles un alto a la necedad que están diciendo con sus palabras, porque son palabras, son personas que ni siquiera han leído la Biblia completa, pero solamente escuchan a un youtuber por allá y a otro. Y muchos de los youtubers que me atacan o que nos atacan a otros cristianos, pues ni siquiera tienen una educación teológica formal. Y eso es lo ridículo, que se quejan de que tratan de poner en duda nuestros títulos, nuestra educación, cuando ellos mismos no tienen ningún título. Y eso es absurdo. Eso es hipocresía, es falsedad, pero bueno, es necedad. Entonces aquí, volviendo al tema de la pregunta, alguien dice, sí, dice, ¿quién les mandó a abrir nuevas iglesias? Porque luego te dicen pastor de garage o que tú solito te autoproclamaste pastor. Entonces, esto es lo que le respondí. La palabra iglesia y en plural la palabra iglesias, eclesía, aparece alrededor de 120 veces en el Nuevo Testamento. Y la iglesia en el Nuevo Testamento se refiere a la comunidad de personas que siguen a Cristo y también se refiere a las iglesias en plural, a las comunidades de fe locales en distintas partes. El Evangelio es las buenas noticias de salvación que podemos tener como seres humanos a través de que Jesús murió por nuestros pecados y que Él resucitó para darnos vida eterna. Primera de Corintios capítulo 15, verso 1 al 4, lo puedes buscar en tu Biblia, define exactamente qué es el Evangelio. Y el Evangelio es el centro del mensaje que proclamaban los apóstoles. El mensaje que proclamaban los apóstoles no era una sola iglesia verdadera, sino era un Señor Jesucristo que por nuestros pecados vino a este mundo, dio su vida en la cruz, resucitó con poder y que Él vendrá otra vez en su segunda venida para juzgar la maldad y el pecado. El Evangelio son las buenas noticias que en Cristo somos perdonados y aceptados por Dios. Entonces dice, le compartí, el Evangelio no es un monopolio de una institución única, verdadera, aunque sí creemos en una sola iglesia, porque la iglesia definida por Dios es el conjunto de personas salvas en Cristo. Entonces sí, creemos que la iglesia es una, esparcida en sus diversas denominaciones cristianas, es una sola iglesia. El luterano que ha entregado su corazón a Jesucristo y le busca agradar, el anglicano, el metodista, el pentecostés, asambleas de Dios, la iglesia del Nazareno, la iglesia presbiteriana,
calvinistas o no calvinistas, en Cristo, qué precioso, somos el pueblo de Dios, somos una iglesia, porque la iglesia es la gente rescatada de sus pecados por Cristo. Y a eso alude en las 120 veces que la Biblia menciona a la iglesia, se menciona en 4 diferentes connotaciones y la principal es en referencia al pueblo de Dios. Entonces, en todas partes, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia no es un monopolio de una institución. Es la voluntad de Dios y de Jesucristo que su evangelio sea proclamado en todas las naciones, haciendo discípulos de Jesucristo. Lo que se forma de esa proclamación del evangelio en diferentes lugares, en diferentes iglesias, es creyentes en Jesús que pasan a ser el pueblo de Dios. Lo que se forma son iglesias, naturalmente, en plural. Gálatas 2, creemos que la iglesia es una, que la iglesia debe ser apartada para Dios y ha sido apartada por Cristo, es santa, no, muchas veces no vive en santidad y por eso Dios nos dice, sean santos como yo soy santo. Esa declaración del siglo IV, que la iglesia es una, santa, universal y apostólica, basada en la doctrina de los apóstoles, es verdadera. Cuando tú escuchas a alguien que dice que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, yo digo amén, así es. La iglesia es una, somos la iglesia del Señor, es santa, apartada para Dios, costamos la sangre de Jesucristo, es católica, sí, porque la iglesia está en todas partes. Y escribiendo en el idioma griego católico significa de acuerdo al todo o en todo lugar o en todas partes. Entonces, la iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica, pero no es la iglesia católica romana precisamente formada en sus concilios actualmente. La iglesia es la gente salva en Cristo. Y lo que se forma de esa gente salva son iglesias. Dice en Gálatas 2, 4 al 9, sobre todo el versículo 5, Pablo dice, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos dice, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con ustedes. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, dice, lo que eran, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Amén. Lo que les decía hace rato, dice Pablo en Gálatas 2, en el verso 6, dice, pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron. En vez de decir Pablo, no, yo me sometí a Pedro y Pedro me dio catequismo y Pedro es jefe sobre mí. No, Pablo no dice eso. Pablo mismo confrontó a Pedro en Gálatas 2 por hipocresía, por no andar conforme a la verdad del evangelio. Y en el verso 7 dice, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como a Pedro le había sido encomendado a los judíos de la circuncisión. Entonces ya vemos aquí 2 grupos denominacionales. Son una sola iglesia delante del Señor, pero Pablo dice, yo fui a los gentiles que no son circuncidados. Y Pedro fue enviado a los judíos circuncidados, principalmente en su ministerio. Eso no significa que Pablo no hablara a los judíos. Pablo entraba a las sinagogas, primero compartía con los judíos y Pedro predicó a Cornelio. Dios usó a Pedro con los gentiles también. Y Pedro fue martirizado en Roma, muerto por su fe. Pero el hecho es de que principalmente Pedro tenía un ministerio con su pueblo de los judíos y Pablo principalmente con los gentiles. Y Pablo dice, el mismo apostolado, a mí se me envió a un grupo, a Pedro al otro. Dice, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, dice en el verso 8 de Gálatas 2, dice, a los de la circuncisión también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Yo creo que eso es perfectamente adecuado en los movimientos de fe que hubieron en la Reforma de creyentes que querían ser fieles al Señor en diferentes lugares de Europa, del mundo, y es el mismo Dios fiel que está trabajando en su iglesia para revivir el Evangelio y que la gente se arrepienta de sus pecados y confiese a Jesucristo como Salvador. Y dice el verso 9, al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, no dice solo Pedro, como que Pedro fuera el Papa, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Siendo realistas, si hubiéramos juntado a creyentes judíos que eran circuncidados, que guardaban las leyes de kosher, de no comer ciertos alimentos prohibidos por Dios, y hubiéramos juntado a los creyentes gentiles salvos en Jesús, es un shock porque
los creyentes judíos se hubieran sentido sumamente confundidos de ver a los creyentes gentiles comer un cerdo, por ejemplo. Sería algo insoportable a su vista. Entonces, ¿eran una sola iglesia? Sí. Efesios 2 dice que Dios derribó la pared intermedia haciendo de ambos pueblos uno solo. Pero había cosas que la convivencia hubieran sido difíciles. Entonces podríamos ser que eran los creyentes de la circuncisión, los creyentes de la incircuncisión. ¿Qué tenemos ahí? Ya tenemos dos denominaciones, aunque es la misma iglesia. Es una sola iglesia en Cristo. Y eso es lo que sucede con las denominaciones actualmente. Y eso no significa que todas las denominaciones son igualmente apegados a la Escritura. Por eso cada uno tiene que ejercer discernimiento espiritual, someternos a la palabra de Dios y tratar de ser lo más fieles posibles a las Escrituras, más que a las tradiciones que nos dan identidad. Entonces dice que unos fueron a los gentiles, otros a la circuncisión. Entonces claramente vemos una misión diferente a grupos con distintas iglesias, una compuesta de gentiles y otra de judíos. En Cristo eran un solo pueblo, pero en cultura y prácticas diferían en aspectos secundarios. Lo mismo que pasa hoy en algunas denominaciones. Unos bautizan bebés, otros no. Creemos que los que bautizan bebés es una práctica que podemos rastrear históricamente basado en malos entendidos, pero no necesariamente basado en las enseñanzas apostólicas, porque los apóstoles bautizaban hombres y mujeres que confesaban sus pecados siendo adultos. Pablo no estaba sometido a Pedro, inclusive le confrontó en Gálatas 2 por hipocresía y por no andar conforme a la verdad del Evangelio. En el libro de los Hechos, las casas se convirtieron rápidamente en el lugar principal de las reuniones cristianas. Lo vemos en Hechos 1:13, 2:2, verso 2:46, 12:12. Las iglesias empezaban a reunir en las casas. Pablo se dirigió a por lo menos 5 iglesias en casas diferentes en la epístola a los Romanos en el capítulo 16. Corinto tenía algunas iglesias en casas, aunque en ocasiones todas se reunían en la casa de Gayo. Y digo esto porque me hicieron la pregunta, ¿y quién les mandó a abrir nuevas iglesias? Claro que no vas a crear una secta de la nada que niega las verdades históricas de la fe cristiana, como fue el gnosticismo. Tenemos que tener una doctrina apostólica, por eso la iglesia debe ser apostólica, permanecer en las enseñanzas de los apóstoles, y eso es lo que Cristo quiere que hagamos, que permanezcamos en las columnas de la iglesia que son los apóstoles, en sus enseñanzas, no en una institución tal o cual, sino en las enseñanzas de Jesús. Y aquí vemos en la misma Biblia que se abrían iglesias. Corinto, siempre y cuando tengan ortodoxia, sana doctrina. ¿Quién debía haber tenido una... vemos, por ejemplo, la casa de Gayo, que ahí se reunían, Romanos 16:23. Era algo esperado en la iglesia que dejó Jesucristo que se abrieran nuevas iglesias por personas que amaban a Cristo y comenzaban a reunirse a orar y alabar a Dios. Y le comparto a esta persona, te daré algunos ejemplos bíblicos y te mostraré cómo desde el Antiguo Testamento es la voluntad de Dios que su palabra se proclame sin ser un monopolio. Por ejemplo, en Números 11, 27 al 29, un joven corrió y avisó a Moisés, 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 Eldad y Medad, que tú conoces, andan profetizando en el campamento. Y mira, es como que cállalos, ¿no? Porque tú, Moisés, eres la voz de Dios y tu hermano Aarón. Dice el verso de Números 11:28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés de su juventud. Moisés, Señor mío, deténlos. El Josué, que el hombre de Dios, que Dios le dijo, mira que te mando, que te esfuerce. Dice, deténlos. Espérame tantito, ¿cómo? ¿Cuántos? Estamos cada vez más conectados. Un abrazo para ustedes. Mira, es noche, allá andamos todos los búhos de noche. Un abrazo para cada uno de ustedes. Qué lindo saludarles. Les mandamos un abrazo, hermano Jesús. Le mando un abrazo hasta la Ciudad de México. Ok, entonces les sigo compartiendo de que en Números capítulo 11, 28 llega Josué y le dice, oye, Señor Jesús, fíjate que, perdón, Señor Jesús, ya se me cruzaron los cables que aquí acabo de saludar a un Jesús, un hermano en Cristo. Le dice a Moisés, le dice, Eldad y Meldad están profetizando en el campamento. Josué llega y le dice, deténlos que no profeticen, porque solamente tú, Moisés, eres la roca o eres el único, la única institución verdadera. Pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Y mira lo que responde Moisés, ojalá
todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu. Ay, qué hermoso, pusiera su espíritu sobre ellos. Qué lindo. Yo me gozo en la iglesia cuando veo, hoy predicó un joven, David, te mando un abrazo si lo estás viendo, y también ha predicado nuestro querido hermano Fernando y Lester y otras personas en nuestra iglesia. Yo me gozo cuando ellos predican y Dios los usa con poder. Me encanta, porque de eso se trata, que el evangelio sea proclamado. De hecho, estoy a punto de hacer un taller de predicación con 3 jóvenes en la iglesia que veo un tremendo potencial en ellos y quiero enseñarles a predicar la palabra. Entonces dice, tienes celos por causa mía, déjalos. Ojalá todo el pueblo fuera profeta y el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Entonces vemos que es la voluntad de Dios que su palabra sea proclamada, aunque no sean de nuestro grupito, ¿no? Marcos 9, 38 al 40, dice que Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Tú echaste un demonio en el nombre de Jesucristo, el Mesías de Dios, pero no estás con nosotros como discípulos. Te prohibimos que eches demonios en el nombre de Jesús. Pero en el verso 39 de Marcos 9, Jesús les corrige y les dice, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. Fíjate qué interesante cómo responde Jesús. Jesús no dice, no, nuestro grupo es el único verdadero, cállenle en la boca, que no predique, que no expulse demonios, sino Jesús dice, déjenlos, está expulsando demonios en mi nombre o está buscando mi autoridad. Si no está contra nosotros, es a favor de nosotros. Y aún Pablo podía decir de los que predicaban a Cristo con un motivo no correcto. En Filipenses 1:18 dice que pues, que no obstante, de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces cuando dicen, ¿quién les mandó a abrir nuevas iglesias? Es contrario al espíritu, a la intención del Nuevo Testamento, que quiere que su palabra sea proclamada por todas partes. En 1 Corintios 14:5, dice Pablo que él quisiera que todos profetizaran, que todos proclamaran un mensaje de Dios para edificar, consolar, exhortar. Y dice que a pesar de que Pablo no estuvo originalmente entre los 12, Cristo le dio un ministerio terrenal poderoso al apóstol Pablo y el Señor lo llamó. Y la iglesia de Roma no fue fundada por ningún apóstol, sino por la expansión del evangelio. Y vemos varias iglesias en casas reunidas en la ciudad de Roma. Se reunían en casas. Romanos 16:5 dice Pablo, saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. En el verso 10 de Romanos 16 dice, saluden a Apeles, aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Verso 16, salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo, iglesias en plural, les mandan saludos. Todas esas iglesias eran parte de una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Todas las iglesias de Cristo lo saludan, dice en en Romanos capítulo 16, verso 16. El evangelio, hermanos, no es un monopolio. Y la Iglesia Católica Romana actual en sus creencias es resultado de dogmas y doctrinas definidas no desde Cristo, sino desde concilios en los años 1215, 1546 a 1563, 1870, 1962. Por otro lado, en las iglesias evangélicas, literalmente millones de personas han conocido a Cristo y Dios ha transformado sus vidas radicalmente porque esas iglesias proclaman a Cristo y siempre y cuando estén proclamando la fe del Nuevo Testamento, están proclamando la fe apostólica contenida en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces espero que esta respuesta ayude a esa pregunta de que Mateo 16:18, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén, no han prevalecido. Nunca hubo una apostasía total, como dicen los mormones o los testigos de Jehová, y se creen ellos como la restauración de la iglesia verdadera. Así que eso es equivocado. Bueno, qué lindo, estamos aquí conectados muchísimas personas a esta hora de la noche. Les mando muchos abrazos. Víctor Russell Clemente Galán dice, damos gracias a Dios
por su conocimiento, pastor. Yo le doy gloria al Señor, nada somos sin el Señor, porque lo está compartiendo, de eso se trata. Todo lo que he aprendido con nosotros, que quizá no tenemos los recursos para poder educarnos, exacto. Y por eso dice el Señor que Él pone pastores y maestros para capacitar al pueblo santo de Dios para la obra del ministerio. Y dice, estoy aprendiendo sobre la hermenéutica, tengo un curso que son como 50 horas de hermenéutica de cómo interpretar la Biblia en seminariobíblicoenlinea.com. Eres bienvenido a inscribirte con nosotros. Y dice, estoy aprendiendo sobre las sectas católicos, raíces hebreas, las diferencias con el calvinismo, con sus videos que gracias a Dios sube en la plataforma de redes sociales. Gloria a Dios. Nidia Guzmán Chacón, Dios lo bendiga, pastor. Saludos desde el Perú. Un abrazo hasta Perú. Qué bonito. Me gustaría aprender sobre lo que mencionó. ¿Algún libro sobre la historia de la iglesia? Sí, claro que sí. Es que tengo bastantes libros. Pues mira, aquí tengo uno. Historia del cristianismo de Justo González. Ahí puedes aprenderlo, aunque es complejo. Es un libro muy completo. Son como, ¿cuántos son? 500. Hay 2 volúmenes. 500. 60 páginas, Historia del Cristianismo, el primer volumen, y luego hay otro similar. Ese es un muy buen libro. Y también en el Seminario Bíblico en Línea, Nidia, vamos a ver Historia de la Iglesia. Sigan conectados porque el contenido del Seminario Bíblico en Línea es súper enriquecedor, les va a ayudar bastante. Hermano Jesús, Dios los bendiga. Sí, claro, dice, en México es bien tarde, claro que sí, le mando un abrazo. Saludos desde San Luis Potosí, Betty. Dios te bendiga a ti y a Pepe. Los extrañamos con cariño. Una familia en Cristo que conocimos. El hermano es veterinario, nos ayudaba con nuestro perrito. Teníamos un Yorkie allí y el hermano nos ayudó unas ocasiones. Les mando un abrazo, los recordamos con amor. Julio Orellana, saludos desde San José, California. Dios te bendiga. Me dio mucho gusto recibir, Julio, tu mensaje hace unos días. Me da mucho gusto que estás conectado con nosotros. Te invitamos el primer jueves de septiembre. Mi esposa da unos estudios bíblicos de integración, un discipulado súper bonito de qué es la vida cristiana, cómo orar, cómo leer la Biblia. Y gracias a Dios, mira qué lindo. Hay un hermano que amamos mucho que está en el estado de Jalisco. Él tuvo 7 sentencias, algo así. Tiene un testimonio, ahí está en las redes, de cómo Dios lo alcanzó, de estar en prisión, transformó su corazón, su vida, y es un hermano humilde que ama al Señor, que ama las almas, la vida de la gente. Y él va a la prisión a hablarle de Cristo a los presos, porque ahí estuvo y de allí el Señor le sacó. Y allí ellos graduaron a 25 presos dentro de la prisión con este discipulado que damos en nuestra iglesia. Y uno de los presos pidió una prórroga porque salió libre de la cárcel y pidió una prórroga de quedarse en la cárcel un mes más para poder terminar los discipulados cristianos antes de salir. Oiga, dígame si no es eso la obra del Espíritu Santo en los corazones, que alguien diga, valoro más quedarme en la prisión 30 días más encerrado que salir a abrazar a mi familia, correr allá afuera, porque yo necesito de Cristo y quiero terminar esta formación en mi vida para poder salir allá afuera caminando de la mano de Dios con un entendimiento más completo de qué es la vida cristiana. Eso es, las puertas del Hades, de la muerte, no han prevalecido contra la iglesia. Gracias al Señor por eso. Edgardo Bueso, hay muchos pastores que les interesan más otras cosas y no la sana doctrina o el bienestar de sus ovejas. Totalmente de acuerdo. Nosotros jamás vamos a rebajar por conveniencia propia o por lo que sea la verdad del Evangelio, aunque sea difícil, aunque eso nos haga hacernos de enemigos. No queremos ser enemigos de nadie, queremos amar a la gente y genuinamente amamos a aquellos que están engañados en el error. Y si hacemos lo que hacemos es porque les amamos y porque queremos que conozcan la verdad. Jesús Perdomo Castro, saludos hermano, gracias por sus enseñanzas desde Tijuana. Un abrazo hasta Tijuana. Jorge Montes, saludos pastor desde Sonora. Muchos saludos, Jorge. Dios te bendiga. Ceci en línea. Dios lo bendiga, pastor. Soy peruana. Me enriquece mucho sus mensajes y enseñanzas. Por favor, recomienda libros de estudios del Nuevo Testamento. Les decía que en el seminario vamos a ver todas las materias. Vamos a ver, ya vimos hermenéutica, evangelismo, discipulado. Ahorita estamos en el Antiguo Testamento. Gracias por su paciencia. Generalmente en agosto yo tomo este mes de vacaciones. No lo he tomado. He estado trabajando muchísimo. Pero sí me he atrasado en el Antiguo Testamento. Ya tengo casi listo para el siguiente programa. Se llama La historicidad y la fecha del Éxodo. Va a ser un programa como siempre, mis videos son de 2 horas o más.
pero son muy completos académicamente. Entonces hay seminarios que suben un video de 30 minutos o de una hora. Nosotros subimos videos bien completos académicos que requieren muchas horas de repaso, de investigación para presentarles información correcta. Y por eso, si son 2 horas, a veces me tardo dos semanas en subirlo, porque estoy ahorita tratando de organizar muchas cosas en el ministerio y personales. Pero sí, esta semana que viene saco, con la ayuda de Dios, el siguiente video del Éxodo del Antiguo Testamento, y vamos a ver el Nuevo Testamento. Vamos a ver historia de la iglesia en el Seminario Bíblico en línea, poco a poco. José David Angulo, qué lindo saludarte, Dios te bendiga, hermano, un abrazo hasta allá, un hermano que también es pastor, junto a su esposa, una pareja joven, linda, que sirve al Señor en Chile. Les mandamos un abrazo hasta Chile, hermano, muy edificante cada contenido, pastor. Ore por nuestra iglesia en Chile, cambiar paradigmas en la iglesia es una gran lucha, lo sé, hermano, ser pastor no es fácil y cuentas conmigo porque Dios ha puesto un corazón en mí para los pastores, de poder ayudarles en lo que podamos, en compartir cómo Dios nos ha ayudado a nosotros para crecer como iglesia. Siendo una iglesia pequeñita, Dios por su gracia, nos ayudó a crecer 10 veces el tamaño de cómo comenzamos, y creemos que Dios va a llevarnos a una más en su gracia. Dice, estamos viendo la gloria de Dios, que el Señor te bendiga grandemente, su ministerio y su familia. Igualmente para ti, hermano, te mando un fuerte abrazo y hemos orado por ustedes y los vamos a seguir teniendo en nuestras oraciones. A ver qué aquí interesante, hermano. Doctor Carlos Andrés, he visto entrevistas en las páginas serias, donde algunos hermanos apologistas se consideran uno bautista metodista, otro bautista calvinista, otro al parecer bautista pentecostal. Esto es así, gracias por su respuesta. Es que sin duda nosotros como cristianos tenemos la libertad de parte de Dios de tener discernimiento, y eso es lo que muchos en el catolicismo romano no entienden, pero ellos mismos están tomando decisiones de creer en un magisterio que se ha contradicho, que utiliza pasajes fuera de contexto en una vergonzosa exégesis o haciendo una hermenéutica vergonzosa en algunas porciones del catecismo, por ejemplo. Y nosotros, claro que podemos identificarnos. Por ejemplo, yo he pertenecido a la denominación bautista, y eso no es como el catolicismo romano, no es como que me dictan. El ser bautista es tener libertad de ser guiados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, creyendo ciertos aspectos básicos de sana doctrina. Creemos en Dios, en que Dios se ha manifestado en la Santísima Trinidad, que el Padre es Dios, que Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, pero es una cooperación voluntaria por amor para hacer misiones juntos. Entonces, por ejemplo, los bautistas del sur y los bautistas en general, tienden a tener un gobierno congregacional. Eso significa que la iglesia gobierna, pero bíblicamente nunca vemos a la iglesia gobernando. Bíblicamente vemos a los apóstoles enseñando y guiando a la iglesia. Vemos a siempre los hombres de Dios dando dirección, pero no una dirección déspota, como Pedro manda, que no guiemos a la iglesia como teniendo señorío de la grey, sino como siendo ejemplos. Y dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo, recibiremos una corona de gloria por haber sido fieles. Entonces yo no me identifico con el gobierno eclesiástico bautista tradicional, porque he visto muchas iglesias divididas con ese gobierno, donde la gente que no es llamada por Dios, que ni siquiera ha mostrado madurez espiritual, se empieza a pelear la iglesia, porque como la iglesia se gobierna a sí mismo, empiezan a tener sesiones de negocios y uno propone una cosa, otro propone otro, y son personas que ni han sido llamadas por Dios al ministerio y se pelean. Entonces, nosotros no somos robots que decimos, yo soy bautista y todo lo que el bautista diga lo voy a creer. No, si hay algo que no es bíblico, porque tenemos luz de la palabra y usamos la luz de la historia de la iglesia, de la patrística, los padres de la iglesia, cómo han interpretado un pasaje bíblico, de la exégesis bíblica, las herramientas bíblicas de interpretar un texto de acuerdo a lo que el texto dice, dejar al texto hablar y decir lo que el texto dice, y que lo que ese texto dice sea compatible con lo que las sagradas escrituras dicen en todas sus partes. Entonces,
todos, incluyendo el católico romano actual, es rarísimo encontrar un católico romano actual que diga yo estoy absolutamente de acuerdo en todo con lo que dice mi iglesia. Bueno, tú estás de acuerdo en la bula de Bonifacio VIII de 1302 que sujeción al romano pontífice es necesario para la salvación. ¿Estás de acuerdo con la Santa Inquisición? ¿Estás de acuerdo con con una iglesia que dice que nadie fuera de la iglesia católica romana puede ser salvo y todos son condenados al infierno preparado para Satanás y sus ángeles, como dice el concilio de Florencia del siglo XV? ¿O estás de acuerdo con el segundo concilio vaticano? ¿Cuál de los dos, que hasta los musulmanes pueden ser salvos? ¿Cuál de los dos estás de acuerdo? Porque se contradicen, están diciendo algo contrario. Entonces la realidad es que todos tenemos la libertad de explorar nuestra teología a la luz de la palabra de Dios, a la luz de los eruditos bíblicos. Y en realidad, luteranos, anglicanos, episcopales, que son la iglesia anglicana fuera de Inglaterra, episcopal, metodistas, presbiterianos, bautistas, pentecosteses, todos diríamos un rotundo amén a la esencia del Evangelio. Que el Evangelio es las buenas noticias de la vida y la muerte de Jesucristo por nuestros pecados para darnos vida eterna, y que la salvación está disponible a todo aquel que cree en Jesucristo y que le sigue para salvación. Como dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, podemos tener diferencias en cosas secundarias, sí, pero eso no nos hace no ser hermanos en la fe. Eso no me hace descartar a alguien. Ahora, si hay alguien de cualquiera de estas denominaciones que dice, pero es que yo soy liberal, yo creo que no importa tu pecado, no importa si tú aceptas el matrimonio homosexual o si tú aceptas las personas transgénero en los niños, esta corriente ideológica de género, y no importa lo que tú creas, si la Biblia es palabra o no palabra de Dios, eso es algo que se lo deja a tu criterio. Y lo importante es que tú seas una buena persona y con eso te vas al cielo. Pues obviamente lo que esta persona está diciendo no es conforme a lo que Jesús ha dicho. Y la iglesia debe permanecer en las enseñanzas de Jesucristo. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces se trata de permanecer en las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Y hay cosas secundarias en las escrituras que no determinan la identidad de alguien siendo o no cristiano, pero hay cosas esenciales que alguien puede decir es que yo soy luterano, pero no creo que la Biblia es palabra de Dios y yo creo en el matrimonio homosexual y yo creo, pues lo más seguro es que esa persona para nada es cristiana, no ha nacido de nuevo, no ha entendido el mensaje apostólico y las enseñanzas de Jesús. Entonces no se trata de denominaciones, se trata de someternos a las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Y para eso hay mucha riqueza en conocer la historia de la iglesia, la patrística, los padres de la iglesia, los comentarios de eruditos actuales que son increíbles en su profundidad porque cargan con ellos 20 siglos de interpretación cristiana cuidadosa. Entonces es algo que la gente cuando no lo conoce duda de esto, no sabe a qué me refiero. Pero en mi caso, yo que he estudiado por la gracia de Dios y que he enseñado las escrituras, sé de lo que te estoy hablando, de que hay claridad absoluta en la esencia de qué es el mensaje del Evangelio. Y bueno, y obviamente existen las sectas que totalmente tergiversan todo. Pero bueno, hermanos, espero que hayan disfrutado este live que hice aquí totalmente. Vengo de muy cansado el día de ayer, hoy también. Apenas regresé a casa hace rato, regué el pasto aquí afuera, porque si no lo cuido, así como nuestro corazón y nuestra vida, ¿no? Se echa a perder. Y ni siquiera me he bañado. Van a decir a este pastor que no se baña. No, sí me baño todos los días, pero ahorita voy a prepararme para estar con mi familia, orar, leer la Biblia con mis hijos y siempre leemos la Biblia en la noche y oramos juntos. Y pues quise pasar un tiempo con cada uno de ustedes. Mi canal es pequeño, tenemos 30,000 personas en el canal de la iglesia y tenemos 4,500 creo en mi canal. Les agradezco que sigan recomendándolo. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal de Carlos Andrés Moore. Regálame likes. ¿Por qué? Porque los likes hacen que el algoritmo de YouTube y de las redes sociales digan, este es un buen programa que hay que compartir con otros.
Sigan compartiendo. Yo por mí encantado de conectarme con ustedes, responder sus preguntas, compartir lo que el Señor me ha permitido aprender, equiparles para dar razón de la fe, de la esperanza que hay en nosotros, responder a los ataques de personas que por ignorancia sinceramente han creído algo que es errado, y pues hacerlo con amor y con gracia siempre que Dios nos permita hacerlo. Aunque eso conlleve recibir ataques y caricaturas de los puntos que estamos haciendo, tergiversaciones de lo que dijimos, y crear monos de paja, que es una falacia donde crean un argumento de ti en el aire de algo que tú no dijiste, sacan tus palabras de contexto y luego lo derrumban bien fácil y te hacen quedar como que eres un ignorante y un tonto y no sabes lo que estás diciendo. Eso es lo que hace mucha gente, pero bueno, ¿qué le podemos hacer más que responder en amor aquí? Bueno, pues Dios les bendiga, queridos hermanos. Les mando un abrazo, que pasen muy buenas noches. Gracias por sus comentarios. Estuvimos un montón de personas conectadas y espero que Dios lo use para fortalecer tu fe, para dejarte saber que estamos en Cristo, que tenemos que proclamar su evangelio y que la palabra de Dios se trata del mensaje precioso de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No se trata de una institución verdadera, se trata de un Salvador verdadero, nuestro precioso Salvador Jesucristo, que de Él se trata todo lo que hacemos. Se trata de estar en Jesús, y si estamos en Jesús somos su preciosa iglesia, la iglesia que las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por haberse conectado. Dios les bendiga y esténse al pendiente de las clases que vienen del seminario. Seminariobíblicoenlinea.com. Bendiciones.